Gloria al Señor, mis hermanos, qué bueno verles el día de hoy, qué bueno estar juntos para gozarnos, alegrarnos en el Señor. El Señor ha sido bueno, ¿cierto? Ha sido bueno en gran manera, de muchas formas. Él ha estado ahí en nuestras vidas. Y muchas veces hablamos de la palabra bendición. Y es una expresión que tenemos, ¿verdad? Y que Dios te bendiga. Antes utilizábamos más la palabra Dios te bendiga. Ahora como que si utilizamos más como bendiciones, ¿verdad? Bendiciones y ahí, ¿verdad? Pero muchas veces es más una expresión, es un dicho, es un deseo para la otra persona. Que se cumplan las bendiciones en la vida de las personas depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Y vamos a verlo a través de la Biblia el día de hoy. Durante estos domingos estaremos hablando acerca de las enseñanzas de Jesús, los principios que Jesús enseñó en su ministerio. Y el día de hoy quiero que vayamos al capítulo número 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo, ahí nos habla del sermón del monte. Hay eventos que marcaron la vida del pueblo de Dios. Uno de los eventos que marcó la vida del pueblo de Dios fue cuando Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí. Allá en aquel monte, Dios le dio la ley a Moisés y Moisés regresó con esa ley y se la dio al pueblo. Y de esa manera empezaron a seguir las ordenanzas que el Señor les había dado. De la misma manera, hay un punto muy crucial en las enseñanzas de Jesús y es el sermón del monte que dio. Y es hermanos, una enseñanza tremenda, extraordinaria que Jesús le dio a sus discípulos. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 5, verso 1, y viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Mire, es interesante que quizás para nosotros, si vamos a dar una enseñanza, nos ponemos de pie. En aquel tiempo, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, el maestro se sentaba, y cuando se sentaba era señal que iba a tener, ¿verdad?, una enseñanza profunda, extensa quizás, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que está pasando ahí. Él se sentó con sus discípulos y la multitud estaba a su alrededor y empieza a enseñarles lo que nosotros hoy día conocemos como las bienaventuranzas. ¿Cuántos han escuchado de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas, recuerde que la Biblia la tenemos traducida. Algunas partes fueron escritas en hebreo, en arameo, en griego. Y entonces, cuando la palabra bienaventurado está escrito en griego, y esa palabra, ¿verdad?, de bienaventurado, hermano, esa palabra tiene varios significados. Primero, en griego es makarios. Makarios significa bendito, feliz o afortunado. ¿Sabe que en la traducción, me llama la atención la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, ese versículo dice de la siguiente manera: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tiene de Él. Dios bendice. Y en la otra versión dice bienaventurados. Entonces, cuando leía este pasaje bíblico, me ponía a pensar en cuáles eran esas características que debía de tener, o cuál era el proceso que debían de pasar las personas para que fueran bendecidos, el proceso de los bendecidos. ¿Cuál es el proceso de los bendecidos? Número 1, en el verso 3 dice que los bendecidos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos. Cuando estamos hablando, hermanos, de pobres en espíritu, podemos ver que el proceso de los bendecidos inicia cuando reconocemos nuestra condición espiritual de pobreza espiritual. Pero cuando estamos hablando de la pobreza, normalmente hay varios tipos de pobreza. Mire, usted sabía que una persona actualmente en este año en Estados Unidos, en muchos de los estados, una persona que gana, o una familia de 4 integrantes, que gana menos de 32,150. Si gana menos de 32,150 al año, se considera una persona pobre. Imagínense, $32,000 al año es considerada una persona pobre, una familia pobre. Bueno, con 32,000 al año, pues se puede tratar de vivir más o menos, por lo menos sobrevivir, ¿no? ¿No cree? No es un pobre que no tiene absolutamente nada. Entonces, es muy interesante ver que cuando está hablando la palabra del Señor de pobres, cuando está hablando de pobres, hay una palabra en griego que se llama tojos, con P al inicio, tojos. Esta palabra significa que una persona es pobre, pero que no tiene absolutamente nada. Es un mendigo, es una persona, hermanos, que esa pobreza, ¿verdad? Lo tiene en un punto en donde depende de la caridad, depende de lo que le puedan dar, porque no tiene absolutamente nada. Y cuando está hablando la palabra del Señor, está hablando de que son bienaventurados los pobres. Se está refiriendo a aquellos que tienen un claro sentido de su miserable pobreza delante de Dios. Mire, hermano, qué interesante. No es el que está más o menos, ¿verdad? Que dice, bueno, está pobre, ¿verdad? Pero por lo menos come, ¿no? Todos, ¿verdad? Venimos de un trasfondo, en algún momento hemos estado en una situación difícil, ¿verdad? Estamos pobres y por ahí decimos, aunque sea tortillas, ¿verdad? Tortillas con sal, dicen en algunos países, en otros países dicen tortillas con chile, ¿no? Ya sabe usted dónde dicen tortillas con chile, ¿no? Entonces, aunque, ¿verdad? Pero hay, no sé si me explico, tiene, ¿verdad? Una casita más, pero tiene dónde estar. El que yo me estoy refiriendo ahora, esta persona es pobre que no tiene absolutamente nada. Y así sigue diciendo la palabra. Mire, algo interesante que me llama la atención, que cuando hablamos de los que son bendecidos, como le decía, en el Nuevo Testamento está hablando Jesucristo de los bendecidos. En el Antiguo Testamento también hay un texto muy, muy famoso que normalmente lo leemos y es el Salmo 1. ¿Cuántos se acuerdan del Salmo 1? ¿Cómo dice? Bienaventurado. Bienaventurado, otra vez dice dichoso, feliz, ¿no? Bendecido. Es bendecido aquel que no ha andado en consejos de malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Esa es la persona que es bendecida. Ahora, es muy importante que nosotros tomemos nota de esto. Que los bendecidos no son bendecidos solamente por palabras, por expresiones. Que seas bendecido, ya soy bendecido, ¿no? O echarle el agua bendita, ya con eso ya va a ser bendecido. No, se trata, la Biblia lo expresa de una manera, de un proceso. Diga conmigo, proceso. Proceso. ¿Son fáciles los procesos? ¿Nos gustan los procesos? Mire, hace unos años por ahí
Fíjese que quería empezar a hacer ejercicio. Había en un tiempo antes, había hecho ejercicio, me gustaba ir a correr y hacer ejercicio. Y me quedó en la mente, ¿verdad? Que de ir otra vez a hacer ejercicio, pero ya varios años había dejado de hacer ejercicio. Entonces, en ese tiempo vivía por aquí, por Arlington Heights, y ahí hay un parque grande, y entonces pensé en ir a ese parque. Y cuando fui a ese parque, dije, bueno, voy a empezar aquí, voy a ir a correr alrededor. Y empecé. Mira, hermano, después de un minuto que estaba tratando de correr, ya no aguantaba. Tenía que empezar otra vez el proceso. Y entonces lo que hice, que me fui caminando y empecé a caminar, ¿verdad? Y entonces caminando. Y ahí iba por la mitad de la vuelta, porque es grande el lago, ¿verdad? Es grande. Iba a mitad de camino cuando ya estaba bien cansado. Pero el problema es que iba a mitad de camino, ¿no? Si me regresaba o seguía era lo mismo. Entonces, después de eso, al otro día, ¿verdad? Dije, ¿qué hago? ¿No? Que está difícil esto, ¿no? Pero era un proceso. Y al otro día volví a ir. Y así estuve yendo consecutivamente. Después ya por partes corría un poquito y caminaba. Corría un poquito y caminaba. Para no hacerle larga la historia, después de tanto el proceso, que fue aumentando el proceso, llegué a dar 2 vueltas corriendo. Y entonces, ¿verdad? Me admiré, ¿verdad? De lo que pude lograr a través de un proceso. La vida del cristiano es un proceso. Ser bendecidos es un proceso. El problema es que muchas veces nos desesperamos en el proceso. ¿Alguien se ha desesperado en el proceso? Es desesperado el proceso, hermanos. El proceso que nos está poniendo aquí Jesucristo es que primero tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad. Que sin Cristo, hermanos, no tenemos absolutamente nada. Hay una pobreza absoluta en nuestras vidas. Y mire, hermanos, la palabra del Señor, el segundo que podríamos encontrar, el segundo paso del proceso, es que nuestra condición de pobreza espiritual nos lleva a una tristeza que produce arrepentimiento. Es interesante, el texto dice, verso 4 del capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los que lloran, dice en varias de las versiones. ¿Por qué serán bienaventurados los que lloran? ¿Por qué serán bendecidos los que lloran? Ahora, otra vez, ¿verdad? Cuando hago este estudio, trato de buscar lo que significa cada palabra. Llorar es penteo. Penteo significa no solo llorar, sino que significa estar triste, estar de luto o pasar por una tristeza. Estar triste. Y esa tristeza. Mire, la Biblia nos habla acerca de la tristeza. Y la Biblia nos habla que hay 2 tipos de tristeza. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Nos dice que hay 2 tipos de tristeza. Si pensaba que solo había una tristeza, estábamos equivocados. Hay 2 tipos de tristeza. Y segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10 dice, porque la tristeza según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. ¿Arrepentimiento para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Eso parece estar confuso. Pero lo que quiere decir ahí que no hay que lamentarse por esa tristeza. O sea, que esa tristeza no nos debe hacer sentirnos mal. Esa tristeza nos va a llevar a arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte.
dos tipos de tristeza. En un tipo de tristeza, es cuando ve su condición espiritual que no tiene nada. Y en esa condición entra una tristeza que lo va a llevar a un arrepentimiento. Y ya hablamos que arrepentimiento es un cambio de dirección. Entonces va a cambiar de dirección. Va a empezar a ir en una dirección contraria a la que iba. Ese es el buen tipo de tristeza. Esa es la tristeza que debemos de tener en nuestro corazón, hermanos. Cuando nos damos cuenta de nuestro error, que eso produzca un arrepentimiento en nuestras vidas. Y mire, hay una promesa, que los que tienen esa tristeza, los que lloran, recibirán consolación, el consuelo del perdón, el placer de la comunión. El Cristo compasivo se acerca a los que lloran. Entonces, vamos aprendiendo que el primer paso es ver nuestra condición, es aceptar nuestra condición que tenemos de miseria, de pobreza espiritual, que no podemos hacer nada por nuestras propias cuentas. Segundo, es que esa condición provoque en nosotros una tristeza, el llorar de arrepentimiento, más bien que provoque un arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? Es muy importante la actitud que debemos de tener. El verso 5 dice de Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, en la NTV dice: Dios bendice a los que son humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Sabe algo que me llama la atención de esto? ¿Quiénes son los que se apoderan de las tierras? ¿Quiénes son los que tienen el poder? No son los que se imponen, no son los más fuertes, ¿verdad? Por ahí dicen que los más fuertes sobreviven, ¿cierto? El que es más fuerte se impone, sobrevive. Pero en el reino de Dios los principios son diferentes. En el reino del Señor los humildes, los que son mansos, los que son tranquilos, ¿verdad? Los que tienen paz en su corazón, son los que el Señor nos va a dar, que podamos heredar la tierra. Nuestro proceso requiere una verdadera humildad, la cual nos acercará a Dios. Si hay una verdadera humildad en nuestras vidas, si realmente somos humildes delante del Señor, esa actitud de humildad nos va a acercar a Dios, hermanos. Porque la Biblia dice que ¿cómo ve Dios al altivo? Dios ve de lejos al altivo, mas atiende ¿a quién? Al humilde. Nos conviene ser humildes delante del Señor y poder acercarnos al Señor, hermanos, porque vamos a recibir consuelo, vamos a recibir bendiciones del Señor. Mire, es interesante poder ver que aquella persona que es humilde, que humildemente reconoce su condición espiritual y viene y con arrepentimiento se acerca delante del Señor, empieza en ese proceso de transformación, y ese proceso para ser bendecido. Y ahora, después de pasar este proceso, llega un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento produce hambre y sed de justicia. El verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. El hambre y la sed de justicia son indicadores que estamos avanzando en la dirección correcta de nuestro proceso. En el proceso de ser bendecidos. ¿Cómo vamos avanzando en nuestro proceso? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Estoy avanzando correctamente en mi proceso? ¿Estoy avanzando de la manera correcta? ¿Hay hambre y sed de justicia en mi vida, en mi corazón? ¿Se ha puesto usted a pensar eso, hermano? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Mire,
Es interesante cuando hablamos acerca de lo que es la justicia. Muchas veces la justicia pensamos en las leyes, pensamos quizás en los jueces, en los abogados, pero cuando pensamos en la justicia de Dios, un Dios justo que nos da la oportunidad de que usted y yo podamos obtener la salvación a través de ¿qué? ¿Se acuerda? A través del sacrificio de Jesucristo. Es como nosotros obtenemos la salvación. Dice Romanos capítulo 5, para poder entenderlo mejor. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues, ¿se acuerda de ese texto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados, hemos sido justificados por la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos declarados justos. Esa es la justicia de Dios. Dios nos hace justicia. Podríamos buscar de una y otra manera. Usted puede comportarse bien, usted puede ser amable, usted puede ayudar al prójimo, pero si no venimos a poner nuestra fe en Jesucristo, no somos justificados delante de Dios. Por eso la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Somos justos no por obras, sino por la fe en Jesucristo. Mira, hermanos, la palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos de buscar esa justicia con hambre y sed. ¿Alguna vez ha tenido usted hambre? ¿Ha tenido sed? Mire, cuando ya pasamos más de un día, nos da un hambre, o a veces en el mismo día, ¿no? ¿No le ha pasado? Nos agarra un hambre, pero de aquellas buenas, y una sed. Mire, hermano, en el verano, cuando está ese calor, ¿verdad? Da sed, uno quiere tomar agua. Hambre y sed. Qué interesante lo que la palabra del Señor nos dice, que nosotros debemos de tener en nuestras vidas hambre y sed por la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia? Es la salvación que Dios nos ha regalado. Desear esa salvación en nuestras vidas. Y porque esa salvación produce gozo. Mira, hermano, decía el salmista, decía David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de mi salvación. Tenía gozo en su vida porque era salvo. Ese es el tipo de gozo que nosotros necesitamos experimentar en nuestras vidas. ¿Qué más podemos aprender? En el capítulo en el versículo número 7 dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Mira, hermanos, cuando nos alimentamos de la justicia de Dios, tenemos como resultado un corazón limpio y misericordioso. Y el otro texto dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Otra vez, cuando estamos hablando de bienaventurados, estamos hablando de bendecidos. Va a ser bendecida aquella persona que tiene un corazón limpio. Va a ser bendecida aquella persona que es misericordiosa. Va a ser bendecida aquella persona que tiene hambre y sed de la palabra. Hambre de escuchar la palabra. No cuando escuchamos la palabra como, otra vez voy a escuchar esto. Bueno, a ver, no voy a cumplir. Allá, ¿cuántos minutos van? Que ya pase. Mire, cuando hay hambre, hay deseo. ¿Alguna vez usted ha deseado algo, hermano? ¿Cuál es su comida favorita que usted ha deseado y que usted dice, no, si yo miro esta comida, a mí se me hace agua a la boca, yo deseo esa comida? Tal vez para algunos van a ser tacos, tal vez para otros van a ser mole, enchiladas, tamales. Mire, con hambre vamos a salir hoy de aquí, ¿no? Entonces, arepas. Mire, que usted mira y dice, yo deseo eso, yo quiero eso.
Mire, por eso Pablo dice, como niños recién nacidos, desead la leche. Que nosotros deseemos la palabra. Que así como la comida que usted mencionó ahorita, que de esa manera, hermano, deseemos la palabra. Que de esa manera deseemos leer la Biblia. Que haya hambre, que haya sed por la justicia del Señor que se encuentra en su palabra. Y hay algo interesante. Habla de los misericordiosos, los que son bondadosos. Solo que, mira hermano, esto es interesante. Que si ha llegado a nosotros esa salvación, si hemos nosotros sido justificados, ahora nosotros necesitamos ayudar a otras personas que lleguen a estar en la lista de los bendecidos. Que lleguen a ser bendecidos también. Porque nosotros vamos a compartir esa justicia que está en la palabra del Señor. Mira, hermanos, cuando miramos la palabra del Señor, nos habla de que son bendecidos los de corazón limpio. Corazón limpio. Cuando nos alimentamos de la justicia de Dios, tenemos como resultado un corazón limpio y misericordioso. No puede haber un corazón limpio. No puede haber un corazón limpio, hermanos, cuando nosotros no hemos pasado el proceso. No puede haber cambio cuando no nos damos cuenta de nuestra realidad espiritual que tenemos. Por eso le estoy hablando en esta mañana de un proceso. Necesitamos seguir los procesos. Esos procesos nos van a llevar de un punto a otro. Cuando nosotros, hermanos, esa hambre nos va a convertir, ese corazón va a transformar nuestro corazón. Mire, es algo interesante. En nuestro cuerpo tenemos como resultado de lo que nos alimentamos, ¿cierto? Lo que nos alimentamos es lo que va a dar el resultado de nuestro cuerpo. Entonces, si usted se alimenta de la palabra, si usted se alimenta de la justicia de Dios, usted va a tener como resultado un corazón puro, un corazón transformado, un corazón misericordioso. Ahora, cuando miramos cómo está nuestro corazón, ahí es donde empezamos a ver, no, es que todavía me falta, todavía como que si ese corazón no está tan limpio como desearía. ¿Por qué? Porque no estamos pasando por el proceso correcto. Ahora, los de corazón limpio son pacificadores. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Mire, dice el versículo 9, bienaventurados, bendecidos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. Y mire, la palabra pacificadores, hermanos, es bien extensa. Entonces, cuando miramos que los de corazón limpio son pacificadores, eso quiere decir, conlleva también que están dispuestos a enfrentar burlas, calumnias, persecución a causa de la justicia. Ser pacificadores es ayudar a las personas que estén en paz con Dios. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores de la paz. Nosotros traemos las buenas nuevas de salvación, un mensaje de paz entre la persona y Dios, porque nosotros también hemos sido justificados, porque en nuestro corazón hay paz. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Porque eso es muy importante, tener paz en nuestro corazón, que es el resultado del proceso que hemos llevado para ser bendecidos. Hermanos, es interesante ver que como pacificadores, que cuando pasamos este proceso vamos a enfrentar muchas dificultades. En el verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿no? Mintiendo. Gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros.
Mire, no somos bienaventurados solo cuando tenemos problemas con alguien más. No somos bienaventurados cuando andamos peleando con todo mundo y andamos en broncas. Eso no está hablando la palabra de Dios. Hermanos, somos bienaventurados, somos bendecidos cuando por la causa del Evangelio, cuando lo critican, cuando se burlan de nosotros por causa del Evangelio, es ahí cuando somos bienaventurados. Es ahí cuando nosotros somos bendecidos. Amados hermanos, en conclusión podemos decir que el proceso de la bendición consiste en buscar humildemente la justicia de Dios en nuestras vidas y ayudar a otros en su proceso. Mire qué interesante. Buscar la justicia de Dios en nuestras vidas. ¿Está viviendo usted en la justicia de Dios? ¿Ha pasado ese proceso? ¿Se ha dado cuenta de su realidad? ¿Sabe que muchas veces, hermanos, lo que más tenemos es orgullo? ¿Lo que más tenemos es altivez? No, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Cómo te va? Bien, todo bonito, ¿no? No somos capaces de poder ver nuestra condición. ¿Sabe que el Señor quiere que nosotros vengamos a Él tal como somos? El Señor quiere que nosotros realmente tengamos ese verdadero encuentro con Él y que podamos revisar constantemente si la justicia de Dios está operando en mi vida. Si me he dado cuenta de mi realidad, me doy cuenta que dependo de Dios, que soy humilde en mi manera de pensar, que en vez de sentirme grande, de sentirme importante, podamos decir, ¿verdad, Señor? ¿De dónde tú me has sacado? Señor, gracias por esa salvación tan grande. Reconozco, ¿verdad?, mis errores, mis pecados. Quiero tener hambre. Si todavía no tiene hambre, es cuestión de pedirle al Señor. La pregunta que yo quiero hacerle en esta mañana es: ¿en dónde está en su proceso? ¿En dónde está en su proceso? ¿Ya reconoció lo miserable que es espiritualmente sin Cristo? Porque yo le voy a decir una cosa: todos estamos ahí, hermanos. Todos estamos en la misma condición. Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra del Señor dice: no hay bueno, no hay ni a uno, no hay nadie bueno. Todos hemos fallado. Pero ahora se requiere de humildad. Se requiere de valor para reconocer mi error, para reconocer en qué he fallado delante del Señor. Y cuando venimos humildemente a arrepentirnos delante del Señor, Él va a abrir sus brazos y nos va a recibir como aquel padre amoroso que recibió a su hijo cuando su hijo malgastó todo, y viene el hijo arrepentido delante de él. El Padre amoroso viene, lo abraza y le restituye todo aquello que él tenía. Amados hermanos, ¿cómo estamos en el proceso? Ya nos hemos acercado delante del Señor humildemente. ¿Hay hambre? Es muy importante. Si usted tiene hambre y sed de justicia, quiere decir que va bien en el proceso. Si, hermano, no tiene ni el mínimo interés de leer la Biblia, si no tiene el mínimo interés de orar, de buscar de Dios, no tiene hambre por el reino del Señor, hay algo que está haciendo falta. Hay algo que no estamos haciendo bien. Recuerde que esto es por fe, convicción. Luego esto nos lleva a otro paso, que es un corazón limpio. Empieza a dar el fruto. Y mire, hermanos, yo les voy a decir algo. Sin darnos cuenta, ya estamos siendo bendecidos. Porque el tener un corazón limpio, eso quiere decir que ya estamos bendecidos. Eso trae paz, eso trae gozo, ya empezamos a ser bendecidos. Y entonces las bendiciones, las añadiduras vienen a nuestras vidas. Porque cuando usted tiene paz en su corazón, cuando usted tiene un corazón limpio, cuando usted, hermano, está enfocado, entonces usted puede ser promocionado hasta en el trabajo. Usted es bendecido de diferentes maneras
en su familia hay paz, dejan de haber pleitos, de haber problemas y empieza a disfrutar las bendiciones que el Señor tiene en su palabra para cada uno de nosotros. El problema más grande que tenemos, que no queremos pasar los procesos. Huimos de los procesos. No queremos enfrentar situaciones difíciles. No queremos bajarnos del orgullo. Queremos mantenernos ahí. Pero esta mañana el Señor nos invita a que Él quiere bendecirnos. La Biblia dice que con bendiciones espirituales hemos sido bendecidos. Mire, hemos sido bendecidos de esta manera, a través de este proceso. Es el proceso en el que Dios nos ha bendecido. No nos enfoquemos en las añadiduras, no nos enfoquemos en las cosas materiales. Busquemos el reino, busquemos la justicia del Señor en nuestras vidas. Póngase de pie en esta mañana y preguntémonos en dónde estamos en el proceso.